Estamos de regreso en esta oportunidad con nuestro analista Pedro Citón. Buenos días, Pedro, ¿cómo está? Buenos días, Enrique. Vamos a analizar la actualidad política y nacional de nuestro país. Iniciamos, don Pedro, con la prueba PISA. Panamá, hablaba la ministra, escuchábamos las declaraciones iniciando el noticiero de que tiene su participación en un mundial y que en este sentido sería el mundial referente a la educación. Sí, yo creo que esa es la gran apuesta que ha hecho el presidente Varela al nombrar desde el inicio a una persona independiente, no ligada a partido político, y sobre todo que venía del medio académico, había sido rectora de la Universidad Tecnológica, contrario a su antecesora, que venía de los medios de comunicación social, sin experiencia alguna. Y fue docente en la USMA. ¿Perdón? Fue docente en la USMA. Sí, pero sin experiencia académica real en trazar planes educativos. En la USMA no es... Bueno, mire, el profesor en la USMA no es válido. Mire, le voy a decir algo. Ajá, dígame. Mi madre fue docente 30 años. Ajá. Y a esos educadores yo les tengo un gran respeto. Pero cuando usted está de profesor accidental en una universidad, en una clase de periodismo, diariamente o mensualmente, y lo que es su verdadera pasión es el periodismo, en los medios de comunicación social, usted no es docente, usted es periodista. Entonces, a eso es que quiero llamar la atención. La actual ministra de Educación es una mujer consagrada, 30 años en el sector educativo, escalando desde docente hasta ser rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá. La diferencia se hace clara. Marco Alarcón, el profesor Marco Alarcón, con mucho respeto, ya difunto, fue un extraordinario educador y un luchador de magisterio. Yo nunca vi a la ex ministra Lucy Molinar en ninguna marcha en contra o a favor de nada. Hay que marchar. Era una periodista y estaba en un medio de televisión como está usted. Hay que ahora marchar. Mismo. Yo no creo que porque usted imparta una clase en una universidad pública o privada es un docente consagrado. ¿Usted no sería un buen ministro? No, para nada, para nada. Yo vengo de la academia, me he formado en la academia, estuve 20 años fuera de Panamá estudiando y preparándome, y todavía yo siento que necesito aprender. No tengo esa categoría. Pero el tema en esencia no es la persona, es el sistema. Y ese sistema que utilizó la ministra Molinar fue confrontacional. Ahí están los hechos. Nunca pudo tener un diálogo fluido con los gremios educadores. Sé que son difíciles los gremios educadores, pero nunca lo tuvo. Pero peor que eso, dilapidó el dinero del Ministerio de Educación, y por eso está sentada hoy en el banquillo de los acusados, porque de manera inocente o inepta, ella le dio dinero al panadero Guardia para que se lo gastara, y usted sabe que ese señor tuvo 60 millones de dólares, de los cuales ha devuelto 40. Entonces, a eso quiero decir. El enfoque que se está dando... El panadero Guardia, el panadero es Tamburelli. No, Rubén... Tamburelli y el señor Guardia. El señor Rafael Guardia. El señor Guardia no está porque llegó a un acuerdo. Sí, exactamente. Mire, sí está el señor Tamburelli. Es que por eso que no quería ahondar mucho sobre ese tema, porque usted me ha preguntado sobre educación. No somos un proceso penal que lleva la ex ministra Lucy Molinar. Usted lo trajo a colación. Sí, el que habló de eso. Entonces, lo interesante aquí le voy a decir que Guardia confiesa y hace una premiación una delación premiada. ¿Qué quiere decir esto? Que comprometió a muchos ahí dentro de ese desastre. Ahí está el hermano de Martinelli, ahí está la ex ministra Molinar. Entonces todos tendrán que presentar sus descargos para demostrar su inocencia. Pero lo importante aquí es que ha habido un viraje en el manejo de la educación. Creo que significativamente ha habido estructuralmente un manejo, una mejor escuelas. Se han ido eliminando, a pasar de los hechos de que las contrataciones públicas al sector comarcal no es fácil. Se han ido eliminando poco a poco las escuelas ranchos, tan indignas para nuestro sistema educativo y que hacen que un estudiante no logre tener los niveles de excelencia que deberíamos tener. Pero en ese sentido, en la anterior administración, para evitar mostrar los fracasos del sistema educativo, se eliminaron las pruebas PISA. Y yo creo que ese fue el gran error. Mire, que ni siquiera pasarle dinero a Guardia. El gran error de la ministra fue eliminar las pruebas PISA, porque no sabíamos dónde están. Y no lo digo yo, que no soy experto en temas educativos, lo dice el 90% de gente como la señora Castrellón, como el señor Planel, como gente de la academia, gente
de las universidades que dicen que tenemos que saber dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Okay. Entonces yo creo que a pesar de que salgamos más, a pesar de que nos critiquen por ello, es el punto de inflexión que requerimos para saber hacia dónde vamos. Y yo creo que en ese sentido, tanto el presidente de la República como su ministra de Educación saben que el inglés es importante, saben que las carreras técnicas son importantes, saben que las tecnologías son importantes y hacia allá va orientada nuestra educación. ¿Qué es la prueba PISA? ¿Puede explicarnos un poco? ¿Y qué tanto desnudaría la realidad de nuestra educación? Bueno, es un tema técnico, creo que resumiendo brevemente, es unas pruebas de nivel educativo en donde los países saben cómo andan sus estudiantes, cómo anda el sistema educativo panameño. Okay. Entonces, en ese sentido, esta prueba que fue suspendida en la pasada administración para no mostrar la verdadera situación en Ecuador. Yo le recuerdo a usted que desde 1978 andamos con una reforma educativa en los tiempos de la ministra Richa de Torrijos, del expresidente Arroyo, y desde esa época se revocó o se rechazó esa reforma educativa. Los maestros estaban en las calles peleando por ajustes salariales, y los ajustes salariales, ¿quién se los dio? Esta administración, porque esta administración sí cumplió con los compromisos que otras administraciones habían hecho alegremente. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente: creo que los estándares de educación nos deben sentir a nosotros que en un futuro muy cercano una administración debe entender, o se debe entender claramente, que no es enviando a nuestros hijos a las escuelas privadas que mejoraremos el sistema de educación en Panamá, sino es mejorando el sistema educativo público, de lo que yo estoy seguro que usted y yo hemos salido y nos han formado. 9 años, al final no creo que salgamos muy bien. A tener 9 años sin esta prueba y desconociendo nuestra realidad cualquiera que sea, ahora replantear una nueva reforma educativa, ver dónde estamos, va a ser bastante complicado, ¿no? Claro, es complicado porque hay varias patas en esa mesa. Uno de ellos es el magisterio, los educadores. Sin los educadores usted no puede hacer una gran reforma educativa para mejorar. Los educadores les han dado los aumentos salariales que nunca se han dado, y aún así están exigiendo más. Ya usted vio las amenazas a paro que hacen cada vez que consideran que deben salir a las calles. También creo que, a pesar de los esfuerzos del gobierno de mejorar los centros educativos, es innegable que hay ciertos centros educativos que no están siendo gestionados. Pero es que también en el sistema educativo hay una descentralización que permite al director del centro ejecutar esas obras menores dentro de sus centros educativos, y no lo están haciendo porque no tienen la formación ni el conocimiento. De igual me contaba un director. Yo he visto direcciones a todo meter, la escuela cayéndose, pero la dirección bueno, excelente. Pero le digo algo, tampoco para ellos es fácil encontrarse contadores que les lleven las finanzas. Hay una serie de problemas que tienen los centros educativos. El tema de los padres de familia, mire, eso es muy importante, que el padre de familia esté involucrado en el sistema educativo panameño. El otro tema de importancia son los planes de estudio. Yo creo que los planes de estudio son muy importantes de abordar, y no solo los curriculares, sino los extracurriculares. Tenemos que tener pendiente el tema de los embarazos precoces. Aquí se toca con el dedo acusador a las jóvenes que quedan embarazadas, sin conocer que esas jóvenes no tienen educación sexual, porque sus familias están destruidas y en los centros educativos no se les brinda. Entonces, nunca se hace responsable al padre de la criatura, pero sí a la madre. Y en muchos casos esas jóvenes son violadas por adultos, por parte de sus propios familiares que no tienen responsabilidad penal en eso. O sea, el tema es complejo, el tema no es fácil de abordar. Tenemos un centro educativo de una estudiantes, sí, casi por 1 millón de estudiantes, si mi memoria no es infiel. Entonces vemos que lo que resalta, lo que resulte de ello, nos debe indicar que requerimos reformas a las leyes de los años 40. ¿Nos podrá dar o podremos medir el impacto de la jornada única implementada por esta administración? Mire, no solo la jornada única, el tema de la alimentación, de la leche nutricional, de los comedores que hay dentro de la escuela, de por qué en ciertas áreas del país
hay deserción escolar, a pesar de que hay una mal llamada beca universal, que es un subsidio para que el estudiante no abandone las aulas de clase y que no vaya al trabajo infantil. Y lo más importante, preparar a esos jóvenes para tener un trabajo digno que les permita desarrollarse, y por eso está el ICFES como una herramienta que va a implementarse, creo que es a partir del próximo año. Como usted ve, creo que se requiere un nuevo consenso entre todos aquellos actores del sistema educativo, pero sin dar dedos acusadores. Creo que lo que no se logró en 1978 puede lograrse ahora, pero si cada uno de nosotros nos damos de rendimientos, tanto maestros, ministerio, profesores y sector de la sociedad civil, para poder echar hacia adelante este sistema educativo que, a pesar de sus pasares, nos está llevando a que este país siga manteniendo una cuota de excelencia en ciertos niveles que nos enorgullecen. Y lograremos ese acuerdo, porque yo lo que sí, mi memoria no me traiciona, es que recuerdo una serie de mesas que el tema de la educación parece un comedor. Mesas por el diálogo, mesas por la educación, mesas por cada gobierno, no solo el anterior, sino desde hace casi pocos años que tengo como periodista, era mesas y mesas y mesas, y cada quien viene con un libro diferente. No necesitamos de una jornada de Estado más que política. Bueno, mira, hacer lo imposible posible es el arte de la política y de la buena política. Entonces yo creo que, como usted dice, todos debemos entender hacia dónde queremos jalar la carreta. Y en ese sentido, claro que no es fácil. Claro que no hay una varita mágica que permita que tanto los educadores como padres de familia, ministerio y otros actores logren consensuar esa nueva ley. Pero hace necesaria. Y le voy a decir por qué. Porque el sistema de educación privado en Panamá ha colapsado. No es el sistema público no ha colapsado. El que ha colapsado es el sistema privado, donde usted ni yo podemos ya pagar una escuela privada para nuestros hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando suceda eso? ¿Y llevar a nuestros hijos a la escuela como un premio de consolación? No, necesitamos entonces que esa escuela pública tenga niveles de excelencia como los superiores a las escuelas privadas. Mire, yo me acuerdo cuando me gradué en la Universidad de Panamá. Graduarse de Derecho en la Universidad de Panamá era un honor. Y yo me acuerdo que nos burlábamos de los estudiantes de la UMA que se graduaban porque estaban por debajo de nuestros méritos. Y la categoría de profesores en la universidad pública era mejor que en las universidades privadas. Eso se ha revertido. ¿Te crees? Sí, se ha revertido. ¿Y sabes por qué se ha revertido? Porque la Universidad de Panamá, lo que sucede es que estudiantes como estudiantes... El escupidor. Como el escupidor. Estudiantes del 212, en mi época se llamaban los eternos estudiantes. Ajo. Y esos eternos estudiantes son los líderes de las universidades, que son patrocinados por las autoridades universitarias. Mire, ahí en el Instituto Nacional donde usted se graduó, había paros y huelgas y salidas a la calle de 3 por real. ¿Y qué evitó que eso se sucediera más? La acción diligente del gobierno, que a la siguiente factor que se dio de cerrar una calle, de explotar molotov y atentar contra la seguridad nacional, los llamó terroristas. A partir de ahí, santo y seña para que eso no se diera más. Y esa es la actitud que se debe tomar con ciertas situaciones de intolerancia y violencia que se están viviendo en ciertas escuelas. No podemos seguir permitiendo que en escuelas de zona roja se roban la alimentación, se roban la computadora. Y ellos mismos se las venden, los mismos padres de familia que tienen a sus hijos. Entonces después salen a las calles para reclamar al Estado de que por qué no tiene guachimanes, perdón la expresión, vigilancia, etcétera, etcétera. No, ese gran acuerdo nacional nos debe involucrar a todos, hasta siquiera los que ya no tenemos hijos en el sistema educativo. Todos ellos nos deben ser aportes. Y principalmente una empresa privada que se debe volcar a las escuelas públicas, no a las escuelas privadas. Mire, yo veo un banco de la localidad que premia a los estudiantes de la escuela pública para irse a la escuela privada. Pero si el hecho es que se queden en su escuela pública y se mejore la escuela pública, ese sería el verdadero reto y esa sería la verdadera responsabilidad social de ese banco. Pues si supieran los santos, lo caro que están las escuelas que llevan su nombre, yo creo
Qué tremendo. Oye, qué precio increíble. Y de verdad que no es que... Entonces, está carita la universidad, la escuela privada. Oiga, don Pedro, vamos a cambiar de tema. Vamos con un tema que no podemos dejar de lado. Y es la justicia, en este caso Ricardo Martinelli, en una carta bastante escueta, hecha a mano, en una hoja de rayas, solicita, rechaza la apelación, creo que cambia hasta, destituye a su abogado y pide regresar, ya se acoge a un artículo, no tengo la carta a mano, pero se acoge un artículo para ya finalmente regresar a Panamá. Sí, mire, el tema del expresidente Martinelli fue... Marcos Jiménez, disculpe, Marcos Jiménez no es ya mi abogado, bueno, dice en la carta. Yo leí por encima, muy por encima esa carta, porque yo creo, le decía la semana pasada que yo usualmente no me gusta hablar sobre especulaciones, pero ya es una realidad. Ahora sí hay que hablar de este tema, no hay que dejarlo en el desván, todo lo contrario. Hay que afrontarlo porque como nación tenemos que entender que la pasada administración se gestionaron miles de millones de dólares que terminaron en los bolsillos de los políticos. Mire, es muy triste la situación del expresidente Martinelli, porque recordemos que él decía que los políticos entraban limpios y salían empresarios, salían millonarios como empresarios, y se hacían empresarios luego de la política, y que él no iba a repetir los errores del pasado. La realidad, la evidencia que nos está dejando los procesos penales, los indicios, las pruebas que se están recopilando, las delaciones premiadas que se están dando, gente como Dores, nos descubren los millones de dólares que terminaron en los bolsillos de todos y cada uno de sus allegados en los ministerios. Ahora, yo voy a ser de abogado del diablo, pero el presidente Martinelli, por lo menos por ahora, no ha sido solicitado por ningún caso de corrupción. Es el tema de los pinchazos. Bueno, es que él tiene 14 procesos, si mi memoria no me es infiel, tiene procesos que han sido admitidos, procesos que han sido rechazados, y solo por uno ha sido llamado a juicio y ha sido pedido en extradición. Y por lo que entiendo, debo analizar el tema un poquito más profundo, porque a mí no me gusta hacer pseudopinólogos que opinan, y cuando las cosas no salen, entonces se retractan y dicen que son... No, yo déjeme estudiar. Pero no le va a pasar como el que publicó el ganador de premio de física y era otra cosa. Tema más medido, yo prefiero prepararme y si usted quiere lo podemos abordar la otra semana de una manera más integral. Pero hablando muy por encima, realmente el presidente Martinelli rehuyó la justicia panameña porque él decía y confiaba, estos son los puntos importantes, y confiaba en la justicia norteamericana. Claro que él confiaba en la justicia norteamericana siempre y cuando estaba en su apartamento de Brickell Avenue con sus botellas de champán, ¿verdad? Pero cuando le tocó la dura, la de entrar a la cárcel, ahí él entendió que entonces no podía estar gustándole mucho la justicia americana. Y esa justicia americana le negó todas y cada una de las peticiones que le hizo sus abogados. O sea, él no tuvo ninguna victoria judicial en los tribunales norteamericanos. Y la que obtuvo, la única que obtuvo, la perdió en penalti. La perdió enseguida en menos de 24 horas. Se fue a fijar la penalti y perdió. Exactamente. Entonces, si esa justicia americana de la que él confiaba, ahora él se siente decepcionado, eso quiere decir que él está tirando los dados de la suerte de la política y entiende entonces que acá en Panamá tienen más posibilidades de salir absuelto que seguir... O estar en mejores condiciones. O estar en mejores condiciones, sí, porque aquí se le da galaxia por cárcel a cualquiera. Así que, pero lo cierto es, mire, los procesos penales que no tengo a recordar ahorita, pero... son muchos, es que son muchos. Pero los hechos, ¿y qué nos indican? Mire, ministros con fondos en Andorra, sus hijos con fondos en Suiza, delaciones premiadas de gente de Odebrecht diciéndole cuántos ministros habían cobrado, el caso del italiano que se me escapa el nombre, cómo hablaba de los negocios que hacía, la Vítola, que nos hablaba de cómo hacían los negociados con Ricardo Martinelli. Entonces vemos que al margen de los pinchazos, que es un delito grave frente a las convenciones internacionales de derechos humanos, también tiene que demostrar su inocencia o su culpabilidad. Tiene que ser llevado a juicio por otros delitos que haya cometido en este país. Lo cierto es que de su bravura de decir en su momento, yo pongo el pecho
por mis allegados fue mentira. O sea, Ricardo Martinelli a la primera de cambio salió de este país y si está regresando es por sus propios intereses, no por ver intereses de sus allegados afectados. Eso quiere decir que un sacrificio de país o un supuesto sacrificio de intereses partidarios, él no conoce de eso. Él no tiene la estatura de Arnulfo Arias y de otros dirigentes políticos que han enfrentado la cárcel dignamente por razones políticas. Porque el caso de Ricardo Martinelli no es un político perseguido, es un político perseguido por corrupción. Y eso que quede claro, porque él perdió la directriz de su partido y que ahora la encabeza Rómulo Ruz y los diputados de la Asamblea Nacional. O sea, el protagonismo político de Ricardo Martinelli se está diluyendo y él entiende que en ese ostracismo, él llevaba más de 6 semanas que nadie lo mencionaba en los medios de comunicación social, estaba en una total oscuridad política y él sabe que el que no aspira, expira. Y entonces él ha tratado de regresar para ver qué pesca en este río revuelto de la política panameña. Una pregunta, ¿usted como panameño vería mal que el presidente hiciera un acuerdo, devolviera esos dineros de los que supuestamente, yo digo supuestamente pues no ha sido condenado, devolviera los fondos públicos que se han supuestamente que se han perdido, porque sí, de eso sí hay registro de que se perdió dinero, y que lograra un acuerdo? Usted, al Pedro citó en el panameño. Mire, yo le voy a decir algo. En primer lugar, no soy fiscal de la República. En segundo lugar, entiendo las garantías constitucionales y procesales de cualquier sindicado. Y en esa área de opinión, puedo decirle que, como el caso de Rafael Guardia, mire, Rafael Guardia fue un beneficiado, un endiosado, porque hizo unas premiaciones de heladas que esperemos que causen efecto en otras condenas, pero lo cierto es que a cuentas él se llevó 60 millones del erario público y solo ha devuelto 40. O sea, 20 millones por 3 años de detención. Pareciera un buen negocio el estar haciendo estos acuerdos de pena. Pero no podría reconocerse que si no cantaba, como se dice en buen panameño, no tendríamos ni siquiera la mitad de los casos que tenemos. Bueno, no es parte eso del juego del sistema de justicia. Le pregunto, no sé, usted verá al fiscal. Claro, eso es... Mire, acuérdese que hasta en el último minuto, en un juega vivo, un juez de la República le iba a devolver una serie de bienes. Gracias que el pueblo a través de las redes sociales se indignó de tal manera, y yo le puedo asegurar que eso iba a ser revocado, que él se dio cuenta que iba a perder hacha, calabaza y miel. Pero el caso de Ricardo Martinelli es un caso de estudio. Yo creo que la otra semana le prometo sentarme, ver todos los expedientes que él tiene, ver todos los casos y podemos sentarnos a hablar, creo que los 30 minutos que me da esta televisora. Oiga, vamos a retomar el tema de la Asamblea y ya hemos hablado mucho del tema de la partida, de la Contraloría, pero creo que es la segunda vez que la Comisión de Presupuesto rechaza realizarle traslado de partidas a diferentes instituciones públicas. Lo primero que quiero decir es que nunca es mucho hablar sobre la corrupción que hay y la crisis que hay en la Asamblea Nacional. Tenemos que tener como un fuego fundido, tenemos que tener ese recuerdo para los ciudadanos, porque nosotros tenemos la mala costumbre de tener una memoria corta y olvidarnos de esas situaciones. Todo lo contrario, creo que la actitud de los diputados de no atender las reuniones y además de yo escuché ayer a una diputada, a 2 diputados manifestar ya que iban a rechazar las partidas de los ministerios, te indica claramente la falta de responsabilidad política de esos diputados. Yo creo que la crisis de la Asamblea Nacional está afectando la economía nacional, está afectando el traslado de partidas, está afectando a los ciudadanos. Estos ciudadanos que son electores de estos diputados, porque lo que se estaba pidiendo era traslado de partidas para obras de casas, para obras sociales, para acueductos, para sanidad básica. Entonces vemos que hay un total desinterés de parte de los diputados y hay que denunciarlo. Mire, aquí en este país, ¿sabe cuál es el gran problema de este país? La autocensura. Aquí usted ve que los precandidatos presidenciales, usted ve aquí la gente genera opinión, no opina sobre la Asamblea Nacional, porque esa es la casa del jabonero, te dice, y aquí nos veremos próximamente. Mire, yo como no aspiro nunca a un cargo
y cuando lo aspire jamás tendré que ir a la Asamblea Nacional a pedirle favores a nadie. Tengo que decirle a usted que ojalá nuestra clase política se autodepure y entienda que esa situación que se está dando en la Asamblea Nacional no es beneficiosa para el país. Y esa crisis producto de la tiranía que está llevando la presidenta de la Asamblea Nacional de no permitir que se haga una auditoría y de la cobardez que vemos en el señor Contralor de la República, que en vez de presentarse con sus auditores a las 8 de la mañana desde el día lunes para hacerle frente, no lo ha hecho. Eso es muy preocupante en una democracia. Por eso la gente librepensadora es la que tiene que venir a los medios a denunciar esos hechos. Pero esa negación de hacer estos traslados de partida afectan a Juan Carlos Varela. Mire, le hacen daño a Juan Carlos Varela, porque presidente, pienso que la intención es dañar la administración del presidente, pero usted me explica bien que esos fondos son para obras. El presidente está curtido ya en su andanar político. Es un hombre que ha sorteado muchas vallas para llegar donde ha llegado y entiende este tipo de bajezas políticas. Él no lo afecta en nada, afecta al ciudadano. Pero ¿sabe para qué hacen eso? Para chantajear al presidente de la República. Y el presidente de la República se los ha dicho: yo soy alérgico al chantaje. Entonces, ante esa situación, porque yo lo digo descarnadamente. Mire, el presidente de la República hubiera sido fácil llegar con 2 maletinazos, ¡pam!, me ratificas a mis diputados, como se hizo con Espadafora y con el otro magistrado, Cigarruista. Pero no, el presidente dijo: aquí está mi magistrada, escrútenla y recházanla si a bien tengan, pero aquí no me van a chantajear. Y ahora hay 20 candidatos a magistrados para 2 ser designados como tales. Yo voy a ver ahora cuál es la versión que va a tener la Asamblea Nacional. Si esos pobres candidatos han pasado entrevistas absurdas, casos como si fuera tú en la escuelita. Mira, a mí me daría pena ser candidato a magistrado de la Corte Suprema, con el respeto de las personas que están ahí, que todos, si no todos, la gran mayoría son personas muy honorables. Y ahora le hacen pruebas psicométricas. Mire, señor, yo creo que esto no es lo que mandata el constituyente. Mira, un PISA. Han hecho un PISA a estos candidatos que da vergüenza. Pero eso, entonces, es una fortaleza para el día que el presidente de la República llegue y presente a sus candidatos. No me vengan con el mismo cuento que no tienen formación, que no tienen no sé qué, que no tienen no sé cuánto. Entonces, vemos una Asamblea Nacional en una total incoherencia política, tratando de dañar al presidente de la República, y lo que se están es autodestruyendo ellos y destruyendo los proyectos sociales beneficiosos a sus propios electores. Y nos toca a nosotros recordar, cuando vayamos a la campaña política, cuáles fueron los diputados que rechazaron esas obras sociales a favor de la ciudadanía, porque el ciudadano es inteligente. Decía Manuel Celestino González: descubra quién es Manuel Celestino González, lo reto a que lo descubra. Tiene una obra épica de él. Tengo del pueblo su gran inteligencia, y ese hombre preclaro hoy no se impone su pensamiento. ¿A quién le reclama el pueblo panameño? ¿Al Ejecutivo por el tema de la partida 080 o a los otros por no querer trabajar porque no le pagan la partida 080? Mire, la 080, la 172, etcétera, tuvo buenos propósitos. Si nadie niega que eso aprobado en su momento, un pacto político, era para que usted fuera un promotor cultural, un promotor comunal. Pero de verdad. De verdad. Pero eso se transformó en un juegavivo en las famosas planillas cashback. ¿Y qué son las planillas cashback? Hombre, usted las entrega y se lo devuelven con un 80%, un 90%. Y eso se sabía en los empeño. Era en los corillos de la Asamblea Nacional. O la cantidad de funcionarios que ni siquiera sabían. Y lo reportó el diario de la prensa, Maritrini Sea, para más datos. Gente que no sabía que estaba contratada, gente que no sabía siquiera que estaba cobrando o que le daban un mínimo porcentaje, porque esos son nuestros famosos padres de la patria. Entonces es muy importante que sigamos hablando del tema, dentro del contexto de la denuncia, porque nunca hablar de ese tema es menos. O sea, no se trabaja porque no hay partida. Entiendo yo, es lo que yo interpreto. Usted que ve que el presupuesto no asista o que no haya quórum. Bueno,
Mire, es el segundo desplante. Esto también hay que entenderlo como un pulseo político, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, pero es que al final el afectado es el pueblo, o sea, pulsea, pero como en pelea de elefante el pasto... Es el que sufre. Sí, pero eso se lo trato de explicar. Pero lo que trato de explicarle nuevamente a usted es que esos son los llamados pulseos. Sí, yo lo entiendo, pero ¿por qué pulsea conmigo? Con las necesidades conmigo. Del pueblo. Entonces, yo entendí que usted me está explicando, pero ¿por qué conmigo? El pueblo, y por eso es que se hace esta televisión sana, este periodismo bueno, el pueblo debe de saberlo. No como esos diputados que van a los medios privados a engañar al pueblo y con ayuda de los periodistas engañan al pueblo y hacen ver que el gobierno no está cumpliendo las obras. Después se quejan de que no se está cumpliendo las obras, después se quejan de X y Y cosas, pero la verdad es que si no te dan las partidas no puedes trabajar sin fondos. Esa es la realidad que nos vemos enmarcados dentro de nuestra realidad política. Pero aún así, el gobierno nacional está ejecutando obras importantes en Herrera, en PC, en Chiriquí, en Tierras Altas, en Darién, en Metetí, en Penonomé. Son obras, en Colón, más no podemos ver esas obras que están haciéndose allá. Entonces, vemos que con todo y todo encontramos pues un gobierno que sigue produciendo para darle al pueblo sin banderías políticas obras en sus circuitos. Vamos brevemente también a analizar el tema de Rusia. ¿Qué podemos ya, de lo que empezamos ayer, concluir el día de hoy? El balance de lo que fue la jornada informativa de reacciones referente a ese tema. Mire, yo vi muchas voces a favor y voces de partidos opositores, de miembros de partidos opositores a favor de que el presidente asista. Mire, ¿hay políticos decentes todavía entonces? Algunos. Pero que es la coherencia, mire, la coherencia, si nos sentimos orgullosos de que nos vamos a un mundial y que nuestro presidente... No, de que va el equipo. Bueno, vamos todos, sí, nos representa, tiene razón. Convocados. Tiene razón. Todos estamos convocados. Mire, todos tenemos nuestra camiseta de la selección de panameña, así sea imitación, así sea rota, así sea un fleco, lo que tengamos, todos nos sentimos porque nuestro corazón bombea Panamá. Te compró la imitación. Entonces, ¿verdad? Te está justificando. Compró la imitación. No. Yo no compro imitación. No me haga decir cosas que no son. Entonces, pero lo que sí es cierto, pero no importa si se compra la imitación. Claro, cada quien compra lo que puede. Lo que puede, y el pueblo tiene derecho a disfrutar de este mundial. Claro que entonces, yo creo que así como hay muchas oportunidades de muchos panameños que van a poder ir, creo que se hace la necesidad, como decían los voceros de la Cancillería, creo que lo escuché en boca de la propia vicepresidenta, de que tengamos esta novedad, consulados móviles que se muevan con la marea roja. Claro. Porque si a ti se te pierde un pasaporte en Sochi, o se pierde uno, o queda en una cárcel, qué bueno que esté en la embajada. Entonces esas son cosas preventivas, porque después entonces, ¿qué es lo que es la crítica, no? La crítica nos abandonaron, no había ningún representante panameño, no sabíamos de nada, no hablamos el idioma, nos dio diarrea y no pudimos ir a un médico. Entonces, si en ese concepto entendemos los fondos que han sido traspasados, de la Contraloría a una embajada. Esta embajada no es que se lo puede gastar alegremente, ¿verdad? Sino que tiene que rendir cuentas con facturas, en desmovilización, etcétera. Así que yo creo que son infundadas. Mire, yo le voy a decir algo. Ahora se queja de que no se sabe cuál es la delegación. Mire, yo no voy a meter la mano por el fuego por ahí. Pero lo que sí yo sé es que el presidente cada vez que viaja, hasta en el viaje a China que usted participó, es innegable que va con una delegación comedida, con una delegación estrecha. No es eso viaje lleno de funcionarios, etcétera, etcétera. Bien seleccionado. Cada funcionario va a tocar cada uno de los temas de que el presidente va a hablar. Estuvo en Israel el ministro del MIDA, Quique Carles. Estuvo en Israel el ministro ¿para hablar de qué? De agricultura. Estuvo el ministro de Comercio, Augusto Arosemena, ¿para hablar de qué? Para firmar un tratado de libre comercio. Y así usted ve que yo creo que el único que tiene asegurado el viaje a Rusia será nuestro
ministro de Deportes, Mario Pérez, ¿verdad? Okay, sí. Porque es obvio que es un evento deportivo, ¿no? Pero también estaba leyendo que el viceministro Hincapié ya llevaba hace 3 o 6 meses reuniones paralelas con su par homólogo allá en Rusia para establecer una agenda. O sea, que son cosas que se van estableciendo en ese silencio diplomático que es tan necesario, pero que efectivamente... Como lo de China. Exactamente. En China, cuando nos dimos cuenta... Yo estaba allá cuando se firmó. Estuvimos allá. Y no sabía que la canciller estaba en China. Escúcheme, ¿y cuándo nos dimos cuenta? Cuando estaban firmando. Cuando estaban firmando. Porque a veces el silencio democrático es el que mejor permite avanzar, ¿verdad? Miren, muchas cosas de los tratados Torrijos-Carter no se hubieran podido firmar si no se hubiera llevado ese silencio diplomático que me comentaba el doctor Rómulo Escobar Betancourt cuando tuve la oportunidad de conversar varias veces con él. Entonces, pero no, ¿qué es lo que se hace? Enseguida las redes sociales explotan en un bullying. Imagínense esa época con Twitter y... Nunca se hubiera firmado el tratado. Pero ahora lo que tenemos entonces, muy pocas voces están entonces criticando el viaje del presidente y ya todos están entendiendo en qué dimensión. Mire, estar en contra del viaje del presidente es estar en contra de la marea roja, estar en contra de la selección nacional, estar en contra de nuestro sentir nacional y el orgullo de ver a nuestra selección allá. Porque le voy a decir algo, pase lo que pase en Rusia, esto es un hecho histórico. Nunca antes habíamos ido a un mundial, desde Carita Tapia hasta Rommel Fernández. Entonces, los pelos de punta cuando veamos el himno nacional allá, eso es una cosa histórica que yo le voy a poder contar a mis nietos. Ojalá, bueno, falto en la lista yo. No, usted va a ir. Yo debería ir a hacer una cobertura periodística. No, yo creo que va a su colega, la de deportes. Ah, sí. Sí, esa es la que ir camarógrafo. No sé, pero la de deporte debería ir aquí, igual que Pinzón. Claro que sí. El amigo Don Pinzón. Rubén, un ícono sobre todo el fútbol. La canción más icónica de La Marea Roja, el narrador es Rubén Pinzón. Sí, y yo creo que Leo Alvarado no puede ir porque me parece que él es de béisbol nada más. Sí, ¿verdad? Él es exclusivo de béisbol. Ahí está clarito, está clarito. Sí. Oye, el Ejecutivo aprobó licitar la 4ª línea de TESA. Esas son buenas noticias. Son noticias positivas que yo le puedo asegurar que en los medios no van a salir hoy publicados, ni van a salir hoy publicitados, ni nadie va a hablar de eso, pero que son cosas que van a beneficiar al país en un corto plazo de tiempo. Pero necesitamos, es urgente, ¿no? Esa línea también. Claro que sí. Mire, con el crecimiento que tenemos y con otras líneas del metro, se hace necesario. Mire, definitivamente producir energía es una cosa y transmitirla es otra. Claro. Y la energía no se puede conservar así como en una latita, en un depósito, y cuando la necesitamos la usamos. Así que requerimos que esa energía tenga una transmisión efectiva que beneficie a los panameños. Y más aún hoy que se están construyendo tantos centros comerciales que consumen tanta energía eléctrica. Yo me acuerdo en la pasada administración, no sé si usted se acuerda, cuando hubo un racionamiento de energía producto de ese tema de la transmisión eléctrica. Pues, y que en esta administración también... Recuerda también un apagón que se dio por un incendio. Dos apagones por casi 8 horas, 6 horas, sí. ¿No? Pero ya ese tema, como el tema del agua, ha estado siendo desarrollado positivamente. Creo que se requiere que una reingeniería en nuestro sistema de agua, y como usted vio, el director del IDAM fue a Israel a conocer de primera mano ese sistema de agua. Pero es potabilizadora, perdón. Pero es muy importante entonces que los panameños conozcamos de esto, porque a futuro esto nos va a encarecer o disminuir nuestro poder adquisitivo. Le voy a responder, mira que está en sintonía, dice mi amigo Diógenes. Dice, Enrique, no te dejes de tu entrevistado, eso es pura película, esos 100.000 para que el presidente vaya a Rusia no son justificados, puro cuento. Aquí, para que vean que aquí hacemos la pregunta que tenemos que hacer. Bueno, mire, yo respeto las opiniones, ¿no? Pero... ¿Está cuenteando, pues? No, yo no puedo decir. Mire, yo le estoy preguntando si me está cuenteando. No, yo respeto las opiniones de cada quien. Okay. Y si un panameño considera que este dinero no debe ser utilizado para apoyar a la Marea Roja, para apoyar a la Embajada de Panamá, para que tenga consulados móviles, para que luego los panameños no tengan una situación incómoda allá y se critique al gobierno de no haberlos protegido en el exterior. Hombre,
entonces sí es un mal dinero invertido. Pero la verdad es que es nuestra primera experiencia, se hace que esta primera experiencia sea una experiencia que se recuerde por todos, que todos la recordemos positivamente y principalmente a la gente que va a viajar. Sería bueno que un funcionario de Cancillería nos acompañara un día y nos explicara también, ¿no? Para tener más al detalle. Claro que sí. Mire, la Cancillería muy pocas veces creo envía funcionarios a explicar situaciones, pero creo que esta es una que debería venir aquí a hacer TV, a explicarlos ellos mismos, en qué consisten estos $100.000, en qué otros momentos se han dado dinero a otras embajadas para hacer este proyecto. Porque lo que sí es cierto, mire, ya cada día tenemos que venir aquí a desmentir algo, ¿no? Primero leer la crítica contra el presidente. Yo creo que ya el 90% de los panameños están apoyando que el presidente de la República vaya. Ahora la crítica es contra la delegación. ¿Quién va a ir en esa delegación? Hombre, yo no sé quién va a ir, pero yo estoy seguro, y no que quiero hacerle publicidad al amigo Mario, pero obviamente alguien relacionado con deporte tiene que ir, ¿verdad? Y el tema ahora es que ese dinero es demasiado. Mire, se nota que esa persona no ha salido del país, porque cuando usted sale del país y pone la patita fuera de él, sabe lo caro que es. ¿Qué moneda usan? El rublo. ¿Cómo está el cambio allá? No me pida tanto que yo... por si acaso, ¿no? Pero si es el rublo. No sé si está más alto que el dólar. No tengo la relación pero le puedo asegurar, yo que he estado allí en San Petersburgo y en Moscú, que son ciudades caras. Sí, son ciudades caras. Y ahora con el Mundial todo sube en todos lados. Exactamente, y son ciudades... No sé si ahora con el Mundial estén más dinamizadas, pero son ciudades muy difíciles de coger el transporte público o coger un taxi, porque igual que en China, usted, ¿cómo le dice a esa persona? Entonces usualmente necesita un traductor que le ponga un papelito para que lo lleve allá, etcétera, etcétera. Entonces, la llave del hotel. Exactamente, cosas ciudadanas como esa. Por eso es que se hace importante que haya esa innovación, y felicito a la Cancillería por tomar esas revisiones de tener consulados móviles. Me imagino que haber personal panameño que salga de aquí o de otras embajadas que apoyen el trabajo, porque usualmente la gente cree que las embajadas panameñas tienen 50, así como las americanas, que tienen 30, 40, 50 personales. No, son el embajador, su chofer, una secretaria, 3, 4, 5 diplomáticos, a lo mucho. En las grandes, sí. En las chiquitas es usted, el secretario, usted, el chofer, usted mismo se maneja. Usted mismo se escribe, usted mismo es su secretario, usted mismo. Mire, yo me acuerdo, un embajador una vez me comentó una situación muy graciosa. Dice que él contestaba el teléfono y decía: aló, embajada de Panamá. Dice, con el embajador, déjeme ver si está. Dice que esperaba 5 minutos. ¿Era el mismo? Yo mismo soy. O sea, son cuentos de cripta de hace unos años atrás, pero que reflejan la diplomacia panameña, sus sedes diplomáticas con la cantidad de personas. Yo sí sé, y le voy a decir algo. Dígame. Creo que la canciller hizo unas variaciones, pero a veces se mandaban a funcionarios con mínimos, recursos mínimos de salario y viático contingente para poder enfrentar costos en estos países europeos que son muy caros. Pues yo sé que estar perdido en otro país y con otro idioma es... Sí, y se le pierde el pasaporte, etcétera, etcétera. Creo que los rusos también tienen un plan que con una tarjeta de fanático pueden moverse. Ellos han dinamizado la situación para este mundial, pero como sea, va a facilitar y agilizar para cualquier panameño su situación esta innovación. O sea, y vuelvo y le digo, no es por justificar lo indefendible, pero los $100.000 no crea que es un dineral que va a ser usado. Cuidado y nos quedamos cortos. Muchas gracias, don Pedro, por compartir con nosotros dígame. No, y la próxima semana entonces sí nos metemos de lleno al caso Martinelli, que le prometo no torearlo porque es un tema que creo que le interesa a los panameños conocer sus intrínsecos jurídicos. Claro que sí. Como las perspectivas políticas de su retorno a Panamá. Y es que el tema de Martinelli no se trata solo de justicia para Ricardo Martinelli, sino creo que justicia para la mayoría del pueblo panameño. Mire, son sus fondos. Justicia para cada uno de los que se pincharon, que son víctimas. Justicia para los que no, para el erario público, y justicia para todas aquellas personas que fueron reprimidas durante su mandato. Gracias, Pedro Citón, por el análisis el día de hoy. Hacemos una pausa y regresamos con más.